La Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches. Con el invitado hoy da gusto conversar. Siempre es un placer conversar porque te lleva ya más de las nimiedades, más allá de lo básico, la conversación. Y por eso siempre disfruto cuando le invito. Camilo Suárez, buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches, Germán. Conversar contigo también es un verdadero placer. Es como jugar una partida de pulseada. Sí, A ver quién le tumba a quién primero. sí, yo tengo ventaja, ¿eh? No, más vale, siempre fue así. Además, soy el dueño del programa. Bueno, Camilo, quiero empezar por lo más fuerte. El 21 y el 22 de marzo próximo, Barack Obama visita la isla de Cuba. ¿Qué significa eso? Barack Obama, como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, visita Cuba y es el primer presidente en ejercicio que va a la isla en casi 90 años. O sea, no solamente durante todo el periodo de ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que fue el periodo que va de la revolución hasta hoy, sino que incluso yendo más atrás, estuvieron ya o estuvo ya algún expresidente norteamericano en Cuba, el caso de Jimmy Carter, pero como expresidente. Ahora un presidente en funciones y todavía probablemente la historia no está dimensionando lo que eso significa. Es un hecho realmente revolucionario, no solamente para las relaciones internacionales, sino que como el fin de una época que empezó hace muchísimo tiempo. O sea, no empezó solamente en el 59 cuando triunfa la Revolución Cubana, sino que empezó en aquel momento en el que el mundo moderno se divide en dos grandes mitades, capitalistas versus comunistas, y que todo se configuraba en esa clave de la confrontación entre dos sistemas. La visita de Barack Obama a Cuba es como ponerle término a ese mundo que empezó en el siglo XX y que todavía tiene algunos vestigios por allí vivos. Camilo, yo estuve en abril del año pasado en Cuba, fuimos a hacer una cobertura interesante para señales. Justo yo llegué el domingo, al día siguiente, que Barack Obama se había visto con Raúl Castro en Panamá, en ocasión de la Cumbre de las Américas, y que anunciaron el deshielo y la apertura de embajada y bueno, todo lo que sabemos. Y yo el lunes me reuní con unos 20 o 15 dirigentes del Partido Comunista Cubano y le pregunté eso. Y todos salieron con el chip viejo, que corría hasta el viernes, hace 2 días, Claro. el viernes anterior. Y me decían, no, lo que pasa es que todo. Y yo le dije, pero yo te pregunto con referencia a que el presidente de Cuba, Raúl Castro, acaba de reunirse con el presidente Barack Obama. De eso quiero que me hables. Y estaban como perdidos. Claro, por supuesto, es que se manejaron también todas las conversaciones en el nivel del máximo secreto. Imagínate, vos se reunían en Canadá, emisarios de cada uno de los gobiernos, a instancias del Vaticano que propiciaba esos encuentros. O sea, imagínate que varios años se mantuvieron esas conversaciones en el más absoluto secreto. Y claro, no podían cambiar la retórica oficial ni desde la Casa Blanca ni de La Habana para con sus pueblos o sus dirigentes, porque iban a delatarse también y las negociaciones podían caer. Pero yo te digo, Germán, más allá de lo fuerte que significa la visita de un presidente norteamericano a Cuba, presidente en funciones, decimos nosotros, yo tengo que hacer un balance y digo que finalmente, después de más de 50 años de una política de un bloqueo bastante perjudicial para la economía cubana y para la sociedad cubana y para la relación entre ambos países también, más allá de que quién salió perdiendo más plata, es una victoria de la resistencia cubana ante un adversario muy grande y muy poderoso. O sea, después de 50 años tuvieron que retroceder en los Estados Unidos con relación a la política del embargo y tuvieron que reconocer que no funcionaba. Por supuesto que de los Estados Unidos van a querer seguir apostando a un cambio político o de régimen en Cuba
Y en Cuba van a apostar a mantener también el mismo modelo político. O sea, va a seguir la pulseada, pero en este momento con otras reglas de juego. Pero, Camilo, yo me refiero a que el presidente de los Estados Unidos hace cada periodo presidencial 7, 8 viajes a reventar en 4 años Sí. de periodo. Si uno de esos viajes le dedica a Cuba y después a Argentina, ¿verdad? Convengamos que también Argentina tiene un simbolismo porque con Cristina Fernández y con su fallecido marido anduvo muy mal durante 12 años. Pero en el caso cubano, nosotros tenemos la visita en donde todavía no está muy aceitada. O sea, Cuba es un país con embargo Sí. por parte de los Estados Unidos. Dentro de ese embargo, el presidente viene. Sí. O sea, Cuba también se abrió en el sentido de que le recibe al presidente americano sin que se levante el embargo. O sea, Sí. por la ley americana, se van presos Así es, los empresarios americanos que hagan negocio con la isla. así es. Y sin embargo, su presidente visita la isla. Para que veas que toda esa política ya cae por sí sola, cae por su propio peso. Pero mira, Cuba se convirtió en los últimos tiempos en un epicentro muy importante. Va a parecer muy grandilocuente lo que digo, pero de verdad, quiero que me permitas terminar y después te digo por qué. Cuba se está convirtiendo en un epicentro mundial en este momento. Barack Obama va a visitar La Habana, va a visitar Cuba después de casi 90 años. Pero ¿quiénes se acaban de encontrar después de no 90 años, después de casi 1000 años? Casi mil. El jefe de la Iglesia Católica, jefe del Estado Vaticano, Papa Francisco y jefe de la Iglesia Católica, la iglesia cristiana más grande del mundo, y el patriarca Kirill, se encuentran en La Habana y no fue por accidente. Estaba viendo en estos días una entrevista que le hacían al metropolitano, le llaman al encargado de relaciones, como un obispo del patriarca Kirill, que contaba por qué Cuba. Y decía, bueno, las relaciones que tiene el patriarca Kirill con Cuba ya son de larga data, hace bastante tiempo, fue varias veces. Y nosotros empezamos conversaciones en la década de los 90 entre el Vaticano y el Patriarcado de Moscú, conversaciones muy secretas. En el 96 estábamos a punto de concretar un encuentro entre el Papa y el Patriarca de ese entonces, que terminaron cayendo porque no encontraron un lugar donde encontrarse. En Europa no querían juntarse el Papa y el Patriarca porque Europa fue el escenario de la gran disputa del cristianismo en estos últimos 1000 años. En África no es un continente cristiano, tampoco el Asia. Y decían, ¿dónde? En el 97 se interrumpe la posibilidad del encuentro entre el Papa de la Iglesia Católica y el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, la segunda iglesia cristiana más grande del mundo. Y después de mucho análisis y mucha reflexión dicen Cuba. Cuba es el punto de encuentro. Mira, un país con un gobierno comunista donde el ateísmo es casi política oficial, es el escenario donde se encuentran los dos jefes de las denominaciones cristianas más grandes del mundo. O sea, que vaya Barack Obama, que se encuentre en el Papa de la Iglesia Católica, el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa, significa que Cuba, a pesar de su tamaño, a pesar de su retraso económico, es un país que está aportando mucho a la historia de Occidente. Ahora, yo me quiero ir un poco más allá, Camilo. Los americanos no se van a ir para congraciarle a Castro. No, absolutamente. Los americanos se van porque la pesada del gobierno americano, que generalmente es manejado por los halcones, es decir, por la línea dura, ha decidido que llegó el momento de ir a Cuba. Eso significa que Cuba está dando o está satisfaciendo algún requerimiento que los americanos están haciendo. No van a ir a encontrarse a ver si se quieren, si se apretan bien la mano, claro, o si por ahí el ron es más rico en Cuba que en los negocios americanos, o a formar un habano. Bueno, mira que ahora, esta semana, se permitió la instalación oficial por primera vez en 60 años de una empresa, una industria norteamericana, capital norteamericano, propiedad norteamericana en Cuba. Es la primera vez. Una empresa que va a montar tractores, que en su primera fase van a producir unos 1000 tractores al año para consumo interno, pero que decía el empresario norteamericano que hicieron todos los estudios de mercado y dijeron, desde Cuba vamos a producir tractores para llenar de maquinaria pesada Centroamérica, el Caribe, vamos a expandirnos por toda América Latina.
Mirá que están dando pasos muy grandes, así como vos decís. Claro que ninguno de los dos, ni Raúl Castro ni Barack Obama, se pasan la mano porque dicen, ay, cambié de opinión con respecto a vos. Claro que no. Ambos ven en el otro una oportunidad para poder seguir. ¿Quién va a ganar la disputa? Bueno, la historia lo va a decir. Pero claramente desde los Estados Unidos de Norteamérica hay una élite política que se dio cuenta de que manu militari no cambian el régimen político en Cuba y dijeron, ¿y si en vez de estar presionando con un bloqueo y amenazando con invasiones militares, invadimos con dólares, con empresas, con productos, con turismo? Tal vez eso produzca un cambio político en Cuba mucho más rápido. Del otro lado, el gobierno cubano dice, bueno, nosotros necesitamos inversión de capital, nosotros necesitamos comerciar con el mundo. ¿Y cuál es nuestro mercado natural? Son los Estados Unidos de Norteamérica, que están allí enfrente a Cuba y con quienes hay una relación histórica y cultural, Germán, que vos sabés, mucho más, que va mucho más allá de este paréntesis político que hubo desde el 59, del 61, 62 hasta el día de hoy. O sea, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos trascienden incluso la política hace mucho tiempo. Ahora, Camilo, convengamos que una isla de 110.000 kilómetros cuadrados localizada a 140 kilómetros de las costas americanas. Sí, así claro. que para el que quiera hacer negocio con los Estados Unidos es una plataforma espectacular. Creo que están haciendo ahí en el puerto de Mariel Sí. una inversión con los brasileros. Con los brasileños, que es Muy grande, gigantesca. Para hacer creo que un depósito de contenedores. Sí, un centro de distribuciones. Exacto, algo antes que vayan al norte de los Estados Unidos desde América Latina. Ahora, ¿qué le espera al gobierno cubano, Camilo? Hoy, o sea, haciendo un análisis rápido, Sí. Fidel está viejito, Raúl no tiene ni por asomo la capacidad de Fidel y está a veces sorprendiendo por la reforma que está llevando a cabo. Tiene a dos provincias de la isla tanteando con el capitalismo casi clásico, y viendo el resto de la isla a ver si adopta el mismo sistema o no. En esas dos provincias el crecimiento es exponencial, directamente exponencial. Yo estuve con una chica que tenían un reciclado. Sí, vimos un material cuando... Bueno, era sencillamente espectacular todo lo que veía en esa provincia en donde el capitalismo entró a la manera cubana, pero entró. ¿Qué va a pasar con Cuba? Lo que tiene Cuba es que estos 5 o 6 décadas, estas 6 décadas de construcción de un modelo político diferente al hegemónico en América Latina, en el hemisferio, tiene su saldo, y su saldo es positivo en muchos aspectos. Por ejemplo, tienen una fuerza de trabajo muy cualificada, probablemente no entrenada a los ritmos que requiere el capitalismo moderno, pero con una capacidad de adaptación muy superior a la de cualquier clase trabajadora latinoamericana. Tiene costos muy bajos, tiene un sistema de salud muy amplio, muy difundido, que hace que para el empresario sea mucho más rentable y productivo, porque sus trabajadores no se enferman ni faltan tanto y tienen niveles de productividad más altos. Entonces, ¿podría esperarle a la actividad empresarial en Cuba un florecimiento muy grande? Sí, podría. ¿Esto podría significar un cambio político en Cuba? Tal vez sí, porque generalmente los movimientos económicos terminan direccionando la orientación política de no solamente de un gobierno, sino de un régimen político. Ahora bien, podría ser que los cubanos puedan adaptar su convivencia con el mundo a una especie de welfare state o estado de bienestar más al estilo, no diría nórdico porque las condiciones son totalmente diferentes, pero un estado de bienestar social donde ellos van a tener que hacer concesiones al mercado indefectiblemente. Porque finalmente, para no extendernos mucho en esto, el problema del socialismo, si vamos al rigor doctrinario, no tiene que ver con que uno se afirme más o se afirme menos en una posición política. Tiene que ver con las condiciones materiales históricas para la construcción de un modelo económico. ¿Qué va a hacer Cuba hoy cuando el mundo occidental, el mundo industrial más desarrollado del planeta, es capitalista? No existe la Europa del Este para darle el soporte tecnológico, científico, crediticio. ¿Qué va a hacer Cuba hoy si en América Latina no existen sociedades que hayan construido un sistema socialista? Una cosa es que Rafael Correa, Maduro, Evo digan soy socialista, pero vos te vas a Bolivia y efectivamente lo que ves en Bolivia es un capitalismo pujante. ¿No ves una clásico. nacionalización de los medios de producción y compañía? O sea,
Lo que nosotros estamos viviendo en América Latina, en aquellas sociedades que dicen que están hacia la izquierda, en realidad es una especie de neo-keynesianismo No, no, no. más En Venezuela no, redistributivo. Camilo. En Venezuela es otra cosa. Bueno, después vamos a hablar de Venezuela, porque Estamos hablando en Venezuela es el general, segundo ítem. estamos hablando en general, Germán. Ahora bien, si vos compararas lo que eran los regímenes, y cuando digo regímenes hablo en términos de ciencias políticas, no hablo despectivamente, digo en términos de lo que es la arquitectura legal, económica, constitucional de un país, de una república o no, lo que era Europa del Este, con lo que se dieron después, en algunos casos, ya después de la caída de la Unión Soviética en algunos otros países, no tienen nada que ver. O sea, vos me podés decir Venezuela no, pero Venezuela no se parece y no se asemeja en nada a lo que eran Bulgaria, Checoslovaquia, No, RDA y compañía. Camilo, convengamos que Venezuela, antes que nada, es una vergüenza. El problema es el siguiente, Es una, si vos pero tenemos que hacer una si vos pausa. empezar a hacer una calificación y adjetivar la cuestión, lo que no puede la gente es entender de qué se trata el problema. Primero veamos de qué se trata No, no. y después califiquemos. Lo que pasa, Camilo, que Venezuela se está hundiendo. O sea, ¿viste la vela cuando empieza a caer así? Sí. Así está Venezuela. Y encima tiene mala suerte. Pero ese no porque es. Esa no imagínate es la que se discusión, estaba no es el cayendo debate. con el dólar a 110, con el petróleo a 110 dólares el barril. Sí. Ahora está en 30, con tendencia a la baja. Sí. Creo que su costo de producción está ahí cercano a los 20. 12 dólares. 12 bueno, dólares el barril. Claro, pero su barril, su petróleo hay que volver a refinar en refinerías especiales en los Estados Unidos. 12 dólares el barril del petróleo venezolano. Solo que ellos calzaban el presupuesto de gastos con un petróleo cuyo barril tenía que estar por lo mínimo en 60 dólares el barril. Claro, por supuesto, por supuesto. Ahora bien, la cuestión es la siguiente. Estábamos hablando de Cuba y qué le espera a Cuba. Yo estoy poniendo como ejemplo que incluso en el contexto regional no existe en este momento una situación similar, análoga a la que existía en la década de los 70 y 80, donde podían sobrevivir países con regímenes políticos diferentes a los dominantes. Ahora bien, sí, Venezuela está mal. La pregunta es la siguiente, ¿y qué está pasando en los países más desarrollados del planeta? En los Estados Unidos de Norteamérica, sé que tenemos una pausa, pero en los Estados Unidos de Norteamérica hay una sorpresa. La extrema derecha de Donald Trump está ganando como nunca antes adeptos dentro del sector conservador de la sociedad norteamericana. Y del otro bando, que le daban a Hillary Clinton como presidenta segura, surgió Bernie Sanders, senador por Vermont, que ya ganó ahora, acaba de ganarle, y que este sábado tienen nuevamente un caucus Carolina del Norte. en Nevada, y el martes que viene en Carolina del Sur. Las encuestas están dando sorpresas. ¿Qué pasaría si en los Estados Unidos de Norteamérica ganara un político que dice claramente soy socialista? No, pues explicó en detalles. Todo bien, pueden explicar. Pero Camilo, explicó en detalle qué tipo de socialismo es. Claro, dijo, parecido a los nórdicos. Ahora, en los Estados Unidos de Norteamérica, aplicar una política como la que se aplicó históricamente en Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, a ver si la industria militar te permite, a ver si la industria farmacéutica no te envenena. A este señor, a Bernie Sanders, si llegara a ganar, le va a pasar lo mismo que a Kennedy, le van a matar. Pausa y volvemos. Viví el verano a tu manera, pero que sea increíble. Tigo te trae los combos increíbles para que puedas hablar, navegar y mensajear mucho más. Activa tu combo ingresando a Tigo Shop app o envía la palabra combo al 456. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, Camilo, vamos al ámbito interno. Este tema de la reelección de Cartes, que es una fantocheada de parte de algunos diputados. Cartes le manda a hacer a ellos. Hoy juró ante todos los santos de que él no está interesado. ¿Qué crees que es eso? Mira, no tengo la seguridad y la certeza de qué se trata este tema.
En el sentido siguiente, de que si es algún tipo de plan, y cuando digo plan no estoy ni siquiera valorando, Germán, de que sea maquiavélico, oscuro, como dice la gente, pues se habla pues de plan y se piensa que es algo criminal. No, no. En la política, lo mejor que puede haber es hacer un plan. Puede ser un plan de Cartes y su entorno, donde digan, bueno señores, yo voy a salir a negar, pero muchachos, métanle a ver, vamos a hacer unos globos sonda a ver si es que puede o no cuajar el tema. Puede ser que sea así como dijo Calé, que sean más papistas que el Papa o más cartistas que Cartes y estén haciendo esto simplemente para congraciarse y ganar puntos con Cartes. ¿Cuál de las dos posibilidades es? Vamos a ver con el correr de los días. Lo que te puedo decir es que a mí me tocó estar en un gobierno, trabajar en esta misma situación con el tema de la reelección. Y yo te digo algo, Fernando Lugo, cuando se impulsó el tema de la enmienda constitucional, nunca jamás nos dijo a ninguno de nosotros, muchachos, métanle por la campaña, métanle por la enmienda. Ahora, siempre nos abría la cancha, nos prendía la luz, nos prestaba la pelota y salíamos a jugar. Entonces, muchas veces, para decir algo, no hace falta hablar. Ahora, vos sabés que hoy, esta tarde, Camilo, hablé con Clemente Barrios, que es uno de los principales, bueno, Sí. de hecho, el líder de bancada oficialista de la Cámara de Diputados, y él se mostró contrariado por primera vez, ¿no? Dijo, Contrariado por lo que Cartes les autorizó. fuertemente contrariado. Mira, dijo, por ejemplo, el presidente no sabe cómo funciona el sistema político. Eso hasta ayer yo no hubiese creído jamás. Sí. Dijo de que él, porque en un momento dado me dijo, yo no ordené nada, una cosa así, o no di instrucciones. Sí. Él no sabe cómo funciona el sistema republicano de gobierno, dijo. Sí. Él no tiene por qué dar instrucciones ni para uno ni para otro. Yo no recibo instrucción. Empezó a citar su bagaje político y su historial para decir, ¿quién es este que va a venir a decirme, yo no hablé con nadie? Claro. Yo no le ordené a nadie. Eso no se dio, yo no vi nunca esto. Bueno, ¿en qué sentido? No vi un diputado oficialista, líder de bancada, nada más y nada menos, referirse en esos términos y con esa argelería al presidente por lo que había dicho en la mañana. Bueno, recordamos que en el gobierno de Fernando Lugo, los diputados de lo que debería de haber sido su base de sustento, su base aliada, le jugaban directamente a matar y al cuerpo. No, pero uno va a comparar la disciplina de los diputados colorados con la disciplina de otras bancadas. Pero ¿por qué no? En el Partido Colorado se mataron entre ellos. Todos. No, pero todos, él era el cuando líder hay de los oficialistas. Pero cuando hay acusaciones de quién fue el que finalmente le mató a Argaña, todos los dedos apuntan a que pasó dentro del mismo Partido Colorado. Cuando y trató de hacer un juicio político a fulano, sultano, siempre fue dentro del Partido Colorado. El partido más beligerante, el partido más conflictivo, desde la caída de Stroessner hasta nuestros días, fue el Partido Colorado. Es el partido más grande, más popular, mejor organizado, todo eso es cierto. Pero también es cierto que el partido que trajo mayor inestabilidad al sistema político paraguayo post-Stroessner hasta nuestros días fue el Partido Colorado. Entonces, claro que pasó. Lo que es sorprendente es que, como Cartes viene de un estilo totalmente diferente, pero no un estilo, una forma de gobernar, donde él es el jefe y él es el patrón, que salga un diputado así a contrariarse él, el diputado, y a contrariarle al presidente, sí llama mucho la atención. Por eso te decía, Germán, yo no sé si es un plan desde Cartes y su entorno, o hay más papistas que el Papa que quieren congraciarse con él y finalmente no resulta. Ahora bien, analizando objetivamente, ¿existen o no posibilidades para enmendar la Constitución? Más allá de que si sea o no el camino correcto. Porque en la política, el derecho termina siendo simplemente un corset que mide una correlación de fuerzas. Si cambia la correlación de fuerzas en el terreno, el derecho cambia, la norma cambia, la ley cambia. Esa ilusión de que el derecho está por encima de todo es misticismo tonto. A ver, los diputados necesitan 41 votos para aprobar una ley de enmienda. Lo tienen. Necesitan 23 votos en la Cámara de Senadores. Y mira que están rozando. Aunque algunos senadores colorados no aprueben. 6 no aprueban. Y bueno, y sí. Pero están los 5 de Frente Guazú. Los 5 del Frente Guazú. Los 2 de UNAC son 21 ya. 2. Y ellos creen 13 que... más 5, 18, 20. 20. Y yo no sé si el Partido Liberal, o por lo menos una fracción del Partido Liberal, a cambio de algo... En ellos creen. Bueno, y entonces... Y vos pensás... De hecho, hay una fracción del Partido Liberal en el Senado
que ha votado con el presidente sistemáticamente. Más obediente que los propios colorados. Así mismo es, así mismo es. Entonces, y vos pensás, Germán, que si pasara el Parlamento y fuera un referéndum, ¿no ganaría la opción de la reelección? Claro que ganaría. Y claro, pues sí, todos los actores van a jugar a la reelección. Nicanor, yo creo, los tres dirigentes más importantes que tiene en este momento el país es Lugo, Nicanor y Horacio Cartes. Sí, efectivamente. Los tres van a jugar por la reelección. Van a jugar por la reelección y la propia sociedad, porque nosotros tenemos mucho el prejuicio de pensar que a veces lo que pasa, discúlpame, en Asunción o en el ámbito de los medios de comunicación es lo que piensa toda la gente. Y ese es un error, ese es un error. La gente en Paraguay todavía es hija de esa cultura patriarcal del gran jefe, del gran Brubillá, del líder, del Tendotá y compañía. Y vos tenés acá todas las opciones posibles, desde un Nicanor, Cartes o Lugo y su gente que va a querer la reelección. Hay gente que dice, no, la ciudadanía se va a levantar. La ciudadanía se va a levantar cuando vea que le afecta directamente en su vida inmediata. Y la reelección no es un problema para la gente. Es una ilusión pensar que va a haber resistencia popular. O lo otro que me decían algunos, pero los medios se van a oponer. Primero que Cartes se está convirtiendo en uno de los 3 grandes jugadores del mercado de medios de comunicación en Paraguay. Acá hay 3 grandes jugadores. Aldo Socolillo, Bierzi y ahora Cartes. Tanto Aldo Socolillo como Bierzi. Yo creo que Rubín es más que Cartes. No sé. Con una radio solo, bueno, tiene otras radios, ¿verdad? Pero la periodística... Ahora, el poder comunicacional, el poder de fuego que tienen tanto Aldo Socolillo como Bierzi y ahora Cartes, no es ningún poder de fuego menor. Y sabemos perfectamente bien que los 3 grandes jugadores del mercado de medios tienen los medios de comunicación más que como un negocio propiamente dicho, donde ellos acumulen su facturación y sus grandes ganancias, como un medio de protección y defensa de su propia agenda. Entonces, a Cartes no le interesa tanto ganar o perder plata con la 970 o con el Diario de la Nación. Le interesa tener poder de fuego. Entonces, yo no sé cómo sería esto de que los medios de comunicación puedan pararse en contra. No solo para. Entonces, allí está la cuestión, pues. Es un terreno muy, muy sensible y frágil. ¿Qué tienen que hacer la oposición para ganar, Camilo, en el 2018? Mira, existe algo que ya se comprobó en todas las elecciones desde el 2003 en adelante, es muy claro. Si vos sumás todos los votos de la oposición, son más que los votos que tiene el Partido Colorado en solitario. El gran problema que tiene la oposición y la gran fortuna que tiene el Partido Colorado es que la oposición paraguaya es tan diversa que tiene un problema gigantesco para conseguir cuajar una unidad. Ahora, categóricamente, si hay un frente opositor unificado en el 2018, se le gana al Partido Colorado, sea quien sea el candidato, sea quien sea. En Asunción, las últimas elecciones municipales, es cierto que solamente la capital, pero sirve como indicador, se le ganó por más de 10 puntos de diferencia al mega aparato Colorado. Hizo que la oposición no fue totalmente unida, pero se creó un espíritu social donde se mostraba una unidad política muy grande y muy amplia. Entonces, ¿cuál es la clave? Conseguir esa unidad política para el 2018. ¿Cómo es el problema? Porque el principal partido de la oposición paraguaya, el Partido Liberal, hoy en día presenta 3 liderazgos. Ninguno de los 3 liderazgos son liderazgos que generan una empatía y una conexión con el otro sector no liberal de la oposición paraguaya. Yo me temo que si estos son los líderes del Partido Liberal que se disputan la conducción del partido, me temo que podría haber un frente opositor no liberal. Más todavía si se coquetea desde el Parlamento con el tema de la reelección. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿El Partido Liberal va a jugar su...? Yo espero que no. Yo espero que ellos entiendan que no se trata acá de imponer. Mansamente no le van a acompañar, Camilo. ¿A quién? Y al resto de la oposición no liberal. No se trata de acompañar. Acá se trata de lo siguiente, de hablar de por qué fracasamos, porque fracasamos como alianza, digo, no fulano sultano. La experiencia de 2008-2013 fue una derrota política. No se puede eso aminorar ni echar la culpa a nadie. Más allá de los juicios que hagamos sobre quién tiene mayor grado de responsabilidad, fue una derrota política. Analicemos por qué fuimos derrotados, primero. Segundo, ¿para qué queremos ganar el gobierno? Lo que no podemos hacer es decir, por la reforma agraria, y llegamos allí al gobierno y al día siguiente nos tomamos a los tongos, como pasó en el 2008.
eso la gente no te va a comprar más. Pero ¿qué tiene que hacer la oposición entonces, Camilo? ¿Qué tiene que hacer? y te- Porque la oposición, si se hace la enmienda, tiene una jugada fácil. Lugo el candidato, No creas, Germán. Lugo en este momento es el político más popular de Paraguay. Independientemente de eso, ¿vos pensás que toda la oposición paraguaya acompañaría esa Y candidatura? lo que pasa es que van a jugar a ganar. Tienen que jugar a ganar. Yo no sé si en el Partido Liberal estarían en condiciones de acompañar esa candidatura. Pero finalmente, aunque no acompañen, se van a quedar como una minoría. Yo creo que un gran sector del Partido Liberal va a acompañar a Claro, Lugo finalmente. el Partido Liberal se va a partir. Es que el Partido Liberal... Y bueno, y cuando se parte se va a ir disminuyendo. Mira, el Partido Liberal en el 2012, en abril del 2012, eran 3 partidos a punto de explosionar. Ya habían implosionado, pero estaba contenido todavía dentro de una cáscara grande llamado Partido Liberal Radical Auténtico. Vos recordás, Germán, la gente recuerda, abril del 2012 eran 3 partidos irreconciliables. Efraín amenazaba con lanzar una candidatura independiente. ¿Qué pasó para que el Partido Liberal no termine explosionando en 1000 pedazos? Vino el juicio político a Lugo que permitió repartir la torta. Efraín candidato a presidente, Blas presidente del partido y Federico Franco presidente del gobierno. Se repartieron los 3 grandes líderes y se amansaron por un tiempo. Pero hoy nosotros vemos que esas internas del Partido Liberal siguen exactamente igual de como estaban 5 años atrás. Puede ser que algunos acompañen y los otros que no acompañen. Bueno, vamos a hacer una pausa y después ya quiero que me des nombres. Germán Martínez Bierzi. No, en la oposición te digo, en la oposición. Camilo. Ah, o sea, vos sos oficialista. No. ¿Te declarás yo no cartista soy- ahora? No, lo que pasa es que, Germán, ¿vos sos cartista, oficialista o sos opositor? No, yo no soy nada. Hubiese estado ahí, sí. Nah, vos Hubiese sos estado. político, vos Hubiese sabés estado. que Bueno, sos algo. Camilo, dame nombre ya a la vuelta. En los 2 sectores. ¿Puede ser? En el Colorado también. Mira que vos no, yo no te traje acá como periodista. ¿eh? No Ah, estás ¿no? acá como... ¿Vos sos presidente del PEMA o no? No, secretario político. Rocío, nuestra presidenta, Rocío Sí, Casco. siempre le ponía a otro y vos de espalda. Pausa y volvemos. Mientras más disfrutás de tu verano, más querés compartirlo. Habla, navegá y mensajea mucho más con los combos increíbles de Tigo. Actívalo ingresando a Tigo Shop app o envía la palabra combo al 456. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, en el campo de la oposición, Camilo, ¿qué nombres ves como posibles candidatos? Vos sabés que yo no veo nombres. Es un problema. Pero estamos a 1 año y medio. Estamos a 2 años y medio. No, 1 año y medio de la definición. Estamos Fines a del 2017 febrero. la definición. Exactamente. Allá por septiembre, octubre la definición, 1 año y medio. Vos sabés que yo no veo nombres. Y Pero eso que me vos no veas 1 año y medio, estamos mal. No, mal. Por eso te decía, Germán. Es que, ¿sabes cuál es la impresión que a mí me da? Yo soy muy asiduo ahora en los últimos tiempos, seguidor de las series. Hay una serie que ahora es muy taquillera en el mundo, se llama Game of Thrones, Juego de Tronos, que trata sobre un reino que pierde a su rey y tienen que heredarle. Entonces una disputa fratricida entre príncipes tratando de heredar el trono. Pero nadie tiene la fuerza que tenía el antiguo rey. Sinceramente, en el campo de la oposición paraguaya no existe en este momento un solo líder político que tenga la capacidad y la posibilidad de unificar a la oposición. Es muy preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana. ¿Qué me preocupa? Que el Partido Liberal, el partido más importante de la oposición, el más grande,
entre en un choque de trenes con el resto de la oposición. ¿A qué me refiero? Que elijan su directorio ahora y digan, bueno, elegimos nuestro directorio, nosotros somos el partido más grande, ahora ustedes nos tienen que seguir. Y eso va a generar un problema. Efraín Alegre está como para plantear eso. Si Efraín Alegre plantea eso, va a colisionar de frente con el resto de la oposición no liberal, que podemos ser partidos pequeños y compañía, pero se vio claramente que si no hay una unidad de la oposición, no se le gana al Partido ¿Cómo se Colorado. va a esa unidad? Y yo no estoy viendo tampoco espacios de diálogo, de conversación y debate grandes. Ahora bien, es cierto que haber ganado la capital del país y la experiencia que se está teniendo, muy nueva, 1 mes y medio, está mostrando una especie de laboratorio pequeño donde se está dando un trabajo y un diálogo bastante bueno. O sea, más allá de los problemas que tiene Mario como intendente hoy en día, más allá de los problemas de gestión, en términos políticos hay un entendimiento muy bueno. Si eso en 6 meses más continúa así y no entra Mario en una dinámica de conflictos con su legislativo, con los partidos que le apoyaron y compañía, tal vez allí estaríamos viendo nosotros un escenario bueno. ¿Cuál podría ser una fórmula? No la imposición de un candidato por ser el partido más grande. La fórmula existía ya ahora, hace un par de meses atrás, antes de las elecciones municipales, pero el Partido Colorado inteligentemente vio eso y jugó a matar, que es la de una concertación, donde se diga, participan todos los que quieren participar. ¿Lugo puede ser candidato? Bueno, si la Constitución le permite, sí. Efraín también. Blas también. Todos. Se compite en un gran padrón de la oposición paraguaya y se elige al candidato. Esa sería la salida más óptima, porque pasaría por un proceso de disputa interna y la selección del candidato tendría la legitimidad de esa compulsa popular. Ahora, el Partido Colorado vio eso y dijo no, y metió un recurso de inconstitucionalidad que imagínate vos, Germán. Ese recurso de inconstitucionalidad metió el Partido Colorado contra la candidatura de Mario Ferreiro en junio o julio del 2015. Estamos en febrero. Todavía la Corte no trató el tema. Claro, son inteligentes. Yo tuve la posibilidad de entrevistarle a Blas Llano en la radio hace un tiempo atrás y le pregunté justamente a Blas Llano, le dije, pero el candidato, ¿cómo? Y me dice, no hay que preocuparse por nombres. Vamos a ir a una elección a padrón abierto, bla, 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 bla. Y le digo, sí, pero el Partido Colorado bloqueó eso y esta Corte no va a cambiar de aquí al 2018. Y me dice, no se van a animar a hacer lo mismo en la elección nacional. Estamos en Paraguay. Estamos en Paraguay. En Paraguay se mató un vicepresidente. Se eligió un presidente de la República por resolución de la Corte Suprema de Justicia y bueno, ¿por qué no sería eso? Bueno, pero de todos modos, Camilo, vos me decís cómo se van a unir, pero yo te pido que me digas, vos sos un observador agudo, no sos cualquiera, y ahora estás en el periodismo, así que estás obligado a estar hiperinformado. Dame los nombres de los pingos que están en la cancha. El problema, independientemente que vayan a ser o no. Alegre es uno de ellos, Efraín Alegre. Bueno, pero me está hablando de candidatos, pero yo te puedo decir un montón de candidatos, pero estoy seguro que no tienen ninguna posibilidad, así con las condiciones que... No, pero Alegre tiene, por ejemplo. ¿Tiene qué cosa? Tiene posibilidades de ser candidato. Ah, si todo el resto de la izquierda y los sectores progresistas le siguen. Claro. ¿Pero y por qué le vamos a seguir? Bueno, pero es la figura liberal más importante. No sé. ¿Quién le puede ganar? Es que yo no sé. Decían que el Partido Liberal estaba muerto. Sin embargo, en las elecciones municipales tuvo una votación incluso superior porcentualmente a las elecciones pasadas, como Partido Liberal Radical Auténtico. Sí. De 19 ciudades del Departamento Central, 13. Ganaron 13. De las 6 que perdieron en 3 porque nos fuimos unidos. Entonces yo no sé. Pueden surgir Blas Lanzoni, gobernador del Departamento Central. Blas Llano quiere ser candidato aunque él lo niegue. Va a negar a muerte. Va a decir que no, no, no. Ahora, un dirigente colorado me comentó de que ellos piensan hacer una alianza también en el 2018, Camilo. ¿Pero y con quién? Y por eso, no me puedo decir por quién, pero convengamos que es un atractivo hacer una alianza con el Partido Colorado. Más o menos. ¿Para quién? Para los sectores que quedaron desprendidos del Partido Colorado históricamente, como el UNAC. Y puede ser, pero no le alcanza con eso. Pueden hacer la alianza con el UNAC o con fragmentos filocolorados, pero el resto de la sociedad paraguaya es mayoría, sigue siendo mayoritaria. ¿Y en el Partido Colorado qué ves? Mira, si yo le viera a Mario Abdo Benítez
con la fortaleza de un dirigente colorado tradicional, yo te diría que él es un candidato colorado que puede llegar a ser candidato y podría eventualmente ser presidente de la República. Pero ¿sabes qué? Después de esas bravuconadas de la campaña electoral, bravuconada digo porque se refería de manera frontal contra Horacio Cartes, de manera despectiva, y después él restablece un trato político donde el mensaje a mucha gente dentro del Partido Colorado fue, y bueno, nos arreglamos todo después de las internas. Entonces no le veo con la fortaleza. Si llegara a ser serio este tema de la reelección y Cartes estuviera habilitado, Mario Abdo no le va a dar pelea a Cartes. Mario Abdo va a tratar de No, reacomodarse. ahí va la pelea, va a ser Nicanor con Horacio Cartes. Yo no soy colorado, no conozco el mundo colorado como conocen muchos que tienen más propiedad para hablar del tema. Me da la impresión que Nicanor Duarte Frutos es un candidato de mucho mayor fuste que Horacio Cartes, que Mario Abdo, y que más allá de la forma en que terminó su mandato, supongo yo, me da la impresión que dentro del pueblo colorado es mucho más querido y mucho más apreciado que cualquiera de estos dirigentes que cité anteriormente. Porque convengamos algo, a mí me tocó enfrentarle políticamente a Nicanor, bueno, no en el mismo nivel, yo como un opositor al chiquitito, pero a su gobierno. Pero convengamos que Nicanor fue el último dirigente que tuvo el Partido Colorado con una visión histórica de desarrollo de un país, que era Argaña también así. Y Nicanor, y con él terminó, porque Horacio Cartes no tiene un programa nacional para el Paraguay. Es un montón de laboratorios de marketing electoral que le dicen decir esto, decir lo otro, pero él no tiene un programa político propio. Yo supongo que si se habilitara eso, Nicanor ganaría las internas del Partido Colorado, a pesar de la plata que tengan del otro lado. Pero no creo tampoco que a Nicanor le falte. Yo eso no sé. Yo no creo que le falte nomás. Y tal vez no, tal vez incluso ¿Y ni a siquiera... Javier sacaría a Irún cómo le ves? No le veo con suficiente fuerza como para ser el candidato que los colorados y coloradas requieren. Porque en el Partido Colorado o tenés un carisma muy fuerte o tenés muchísima plata. Y Javier Zacarías no tiene un carisma nacional envolvente. Tiene plata, pero hay gente que tiene mucho más plata que él. Así mismo. Esa es mi impresión. Y en el caso de ingeniero Luis Alberto Castiglioni. Castiglioni, el problema de Castiglioni me da la impresión es que en el Partido Colorado, que es un partido muy, muy visceral en el sentido de los afectos que produce, afectos y odios que produce, con Castiglioni como que se generó una desconfianza demasiado grande, como que le pillaron la infidelidad y Castiglioni siempre negó que fue infiel, pero todos le vieron. Y el problema no es que haya sido infiel, el problema es que reconozcas o no tu infidelidad. ¿Y vos decís que tiene que reconocer? Y yo creo que a esta altura del campeonato a Castiglioni le ayudaría eso. Y podría... Le ayudaría a reconocer. ¿Sabes por qué? Porque en el Partido Colorado lo que uno ve es que cuando uno le dice a su gente, miren, hicimos mal, nos equivocamos y compañía, es como parte de la familia, pues. Pero cuando no hablas y no decís, no te aceptan. Dame un ejemplo. Bueno, Nicanor salió... sí, asumió toda la responsabilidad. Asumió toda la responsabilidad y con Nicanor se tuvo no solamente una crítica, un trato bastante virulento dentro del Partido Colorado. Los principales perseguidores de Nicanor venían desde el Partido Colorado, no desde el nuevo gobierno de Fernando Lugo. Pero cuando Nicanor hace como esa especie de mea culpa y dice, sí, me excedí aquí, me excedí allá, es como que vuelve a cautivarle otra vez a mucha gente dentro del Partido Colorado. Vamos a una breve pausa y vamos a hablar sobre Asunción. Capital de mis amores. Capital de mis amores. El gobierno es parte de tus amores. Y sus naranjos y sus flores también. Y pausa y volvemos. Bueno, Camilo, seguimos hablando durante la pausa. Camilo, en Asunción, ¿cómo le ve a Asunción? Asumió 2 meses de Mario Ferreiro
asumió con una ciudad, vamos a decir, los asfaltos de Asunción daban pena realmente, y bueno, está llevando a cabo un esfuerzo para tratar de solucionar ese tema. Creo que van a invertir $5 millones en 2 o 3 meses. ¿Cómo le ves a Mario en Asunción? Bueno, Asunción es una ciudad que cuando llega Mario al municipio no solamente tiene el problema de las gestiones anteriores, no solamente la gestión de Arnaldo Samaniego, sino de cómo se manejó el municipio de Asunción y su relación con el resto de la sociedad paraguaya. O sea, problemas estructurales, porque el problema este de los baches en el asfaltado tienen que ver con el sistema de desagüe pluvial, la ESAP, mucha desidia, etcétera. Pero también se suman algunas cuestiones. El tema del efecto del niño, que nosotros vimos la cantidad de lluvias impresionante en los últimos tiempos, al punto que tenemos una de las inundaciones más grandes de las últimas décadas, que trae el otro gran problema. Toda la gente desplazada y damnificada que tuvo que subir y que al subir a zonas más altas de la ciudad trajo consigo todos sus problemas. La gente dice, hay mucha basura. Claro, por supuesto, porque hay miles de personas que antes tenían su basura en los barrios periféricos y ahora tienen su basura acá, arriba en Asunción. Entonces tiene problemas que se entrecruzan mucho. Ahora bien, yo creo que el que llegue a ser intendente de Asunción, si pretende solucionar desde la perspectiva técnica los problemas, va a fracasar, como ya fracasaron otros. El problema del intendente de Asunción, de la capital del país, siempre fue un problema político, de generar una comunicación y una empatía con la gente. Ojo, empatía, no simpatía necesariamente. Comunicarse con la gente. Porque empatía, al ponerse en el lugar del otro. Porque la gente no es que quiera de manera desconsiderada que se solucione su problema ya ahora. Lo que quiere es que el otro le entienda, le escuche, le acompañe. Y esta puede no solucionar el problema. Pero si el vecino de Asunción ve que su autoridad está haciendo el mayor esfuerzo, igualmente no consigue, pero está haciendo un esfuerzo sincero, la gente entiende eso. Por eso es que yo creo que Mario, a pesar de todos los pesares, va a conseguir hacer una buena gestión, porque él tiene ese don de estar, no de comunicador social, de generar ese contacto con la gente. Vos te vas a los barrios populares con Mario y hasta ahora incluso está el problema de la basura, los baches, y todos están presentes. Pero la conexión que tiene Mario con la gente es fenomenal. La gente le ve a él muy comprometido con el trabajo. No le ve como un administrador burocrático que trata de responder todo administrativamente. Ahora mismo el problema que hay allá en la avenida Ñuguazú, que es un problemón, que vos tenés dos dimensiones del problema. Por un lado, los vecinos que siempre vivían allí y le cruza una mega autopista, le reventó la vida a la gente que vive allí. Pero por el otro lado, la necesidad imperiosa de descongestionar el tránsito. ¿Quién tiene que ganar? Tiene que haber un encuentro, un equilibrio entre restablecer las condiciones de vida digna de la gente en la zona y que la autopista continúe destrabando. Y yo escuché muchas de las posibilidades que se tienen. Modificar los lugares donde se pongan los puentes de elevación, las pasarelas. No la tontería esa de poner semáforos y paso de cebra y compañía para allí cortar la autopista. Pero sí decían los vecinos decían, ¿por qué lo que no hay una mesa de diálogo entre el Ministerio de Obras Públicas y la comunidad? Entonces hay mucha presión mediática y desde los medios, sin conocer el problema, se les juzga a los vecinos como si fueran unos salvajes. Ahora yo te pregunto a vos, Germán, el barrio donde vos vivís, de repente hay una mega obra que vos mirá, y de repente se habilita y te cortan. Al otro lado vive tu hermano, ¿ya no le podés visitar? Entonces, Mario tiene una capacidad de tratar de entender la necesidad estructural de la autopista y también el drama de la gente que vive allí. Si él consigue establecer esa ecuación como modo de funcionamiento, yo creo que tiene un buen futuro político, no solamente como gestor de la municipalidad. El PEMAS, bueno, vos fuiste satanizado con que prácticamente si votabas por Mario Ferreiro, sí, votabas por Camilo Suárez, por los Colorados, fuiste satanizado. Al punto que primero me pusieron como candidato a concejal. Dije durante toda la campaña que no era candidato, pero era simpático porque mucha gente después de las elecciones me seguía preguntando, de buena intención, ¿entraste o no entraste? Y yo le decía, nunca fui candidato. Me decían, pero salió en el diario. Y ya ves. Después, cuando no era candidato a concejal, me dijeron que yo era jefe de campaña. De mil maneras diferentes dije, no soy jefe de campaña. Pero Martín González, jefe de gabinete de Arnaldo Samaniego, una semana antes seguía diciendo, el jefe de campaña Camilo Suárez. Bueno, ok, no fui jefe de campaña, ganó Mario. Camilo Suárez, jefe de gabinete de la municipalidad.
Dije de mil maneras, no voy a ser jefe de gabinete. Ya empezaba el escándalo. Hay que investigarle a Camilo Soares porque no puede ser que se vaya como jefe de gabinete. Yo siempre dije que era una campaña. Pero hicieron una publicidad hicieron Bueno, en tu contra. yo siempre dije y me decían, sos paranoico y los zurdos siempre ven conspiraciones. Hasta que le escuché al periodista Barreto, Augusto Barreto, ¿verdad? Que fue productor de este programa El Ojo y compañía. Augusto Barreto. Que él cuenta, no sé si llegaste a conocer el relato que él hizo, No. cuenta que un día le buscan, en plena campaña, unas semanas antes, le buscan de personas cercanas a Lilian Samaniego. Le dicen que Lilian quería hablar con él y él se va al día siguiente. Se encuentran en la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Lilian Samaniego, Gustavo Samaniego, esta persona que él no dice quién es, y Augusto Barreto. Y le dicen, necesitamos hacer una campaña de demolición. Tenemos que mostrarle a Camilo Soares y mostrar todo eso. Y Augusto le dice, mira, pero ¿qué es lo que vamos a mostrar? Si todo lo que dicen de él es lo que todo el mundo dice y no hay nada, es una campaña. Y le dicen, no, no, no. Y que Gustavo Samaniego, incluso bravuconamente, le presiona y le exige. Y le dice, te vamos a pagar cuánto querés. Y Augusto le dice que no iba a hacer el trabajo. Después Augusto aclara y dice, mira, no por una cuestión ética, porque a Camilo ni le conozco, yo no le conozco a Augusto Barreto personalmente, sino que porque simplemente creo que no hay nada para poder golpearle a él en este tipo de cuestiones. Una campaña sucia. Efectivamente, Augusto Barreto no fue, pero hicieron y contrataron e hicieron la campaña sucia desde la Junta de Gobierno del Partido Colorado, mejor dicho, Lilian Samaniego y Gustavo Samaniego específicamente. Te cuento algo que no le conté a nadie todavía. Le conté a una persona muy cercana al presidente de la República. Le dije, me llamó un exministro de Justicia del gobierno de Nicanor, Colorado por supuesto, a quien yo conozco desde hace demasiado tiempo, no por la cuestión política. Me relató pormenorizadamente cómo le apretaron a él para que se vaya a interceder a la fiscalía para que me imputen. Y yo le dije, ¿me imputen? ¿Otra vez? ¿Pero y por qué ahora? Y no querían reflotar algo de cuando vos estuviste por la función pública. Pero estamos hablando de 6 años atrás. Y sí, pero querían hacer eso y esta persona tenía vínculos con un fiscal. Él le dice, y la persona esta le dice, el exministro le dice a la gente de la Junta de Gobierno, le dice, miren, lo que el Partido Colorado necesita, lo que nuestro partido necesita es irse a hablar con nuestros correligionarios, no hacer campaña sucia. Y yo no me voy a prestar a esto. ¿Quién era el ministro? No, ¿Es ministro? eso no te voy a decir. Y yo te digo, ¿me vas a decir que sí? No sé. Tengo que protegerle. Camilo sabe que sé, entonces no se Te tengo quiere llegar. miedo, te tengo, porque yo sé, ¿sabes qué? Te brilló el ojo y yo sé que sabes quién es. No. Pero estamos hablando de gente seria, o sea, no estamos hablando de gente que me inventa gente cosas. seria, gente seria. Entonces, Germán, lo que a mí me duele del Partido Colorado, que es un partido tan grande, el partido más popular del Paraguay, es que tengan dirigentes que utilicen ese gran sentimiento popular republicano para beneficios personales y criminalicen a gente. ¿Qué sentiste el día que ganó Mario? Como se suele decir, fue un tobogán de emociones. Todos estábamos convencidos hasta las 6:10 de la tarde que Mario perdía por más o menos 10 puntos. Todas las bocas de urna le daban perdedor. No, le dan 2 o 3. Bueno, pero lo que nosotros veíamos, decíamos, estamos perdiendo. Mario está a punto de salir a reconocer la derrota. Y todo el mundo era cara de derrota. Hasta que empiezan a llegar los primeros cómputos del paralelo. Y Mario dice, dice la gente 6.000 votos eran. La gente que estaba allí dice, no, pero son seguramente algunas escuelas. La persona que iba pasando la información dice, no, por el sistema ahora es ya muestreo, Sí, muestreo. aleatorio. No. Después llega 5%, 10%. Y la tendencia continuaba. Cuando llega el 20%, el griterío allí, Germán, en el momento... O sea, ustedes tuvieron como los Oscar, que es este domingo. Hasta que él nos abrió el sobrecito y nos salió el nombre, no había nada seguro. Te diría peor. Como esas películas que vos estás en el velatorio del difunto y de repente el difunto se levanta y te saluda otra vez. Yo personalmente, ¿cómo me sentí? Para mí esas últimas 2 semanas de la campaña fueron durísimas por los ataques violentos y misericordia. Pero te digo en serio, a mi familia que le tenía dolida, a mí que me costaba salir a la calle, porque me gritaban en la calle. Gente del Partido Colorado me gritaba asesino, ladrón, corrupto, secuestro, de todo, pero duro era, durísimo. Y ese domingo a la tardecita, cuando nosotros veíamos las bocas de urna y decíamos, Mario pierde, yo pensaba dentro mío, ¿qué hago yo ahora?
¿Por qué no le golpearon a Mario? A Camilo Soler le golpeaban. Yo no era candidato. No tengo fuero, no tengo función pública. Mario no te nada. decía nada. Claro, sí, el apoyo de un amigo siempre, por supuesto. ¿Pero qué va a hacer Mario? Porque vos, Camilo, fuiste el que en primera instancia le hablaste a Fernando Lugo en el año 2011 o 2010. 2010 ya, sí. 2010, para que Mario sea el candidato de él. Así fue. Y que Lugo no solamente estuvo de acuerdo, sino que impulsó eso. Mario salió de la televisión dejando más de 30 años de carrera y después se quedó colgado. Entonces, claro que para mí personalmente tiene un afecto muy grande y muy intenso. Al punto, te digo, Germán, que yo veía negra la situación y decía, yo no voy a poder vivir en esta ciudad en estos próximos años, porque me van a masacrar, pero al salir a la calle me van a masacrar. Cuando se ve que Mario ganaba, yo no recuerdo tamaña felicidad, y te soy sincero, no exagero, incluso más que la victoria del 2008. Era personal, porque era personal, era. Me tocaba en mis fibras más íntimas. Me venían toda la película las últimas semanas y toda esa campaña de criminal. La felicidad que a mí me inundó fue inmensa, inmensa. Te juro, espiritualmente me puse feliz. Gracias, Camilo. Gracias, Germán. Muchas Un gracias. gusto Un placer más. siempre conversar contigo. Si Dios quiere, la Virgen permite, nos vamos a encontrar el próximo jueves. La clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.